Esta es la séptima parte de la serie El movimiento en Vim y en este caso vamos a ver el movimiento vertical interlínea. De nuevo porque vamos a extendernos un poco más en el comportamiento de esos comandos J y K, ¿verdad? Para movernos de arriba hacia abajo. Vamos a ver cómo se afecta cuando estamos en otras posiciones de la línea. Ok, entonces como repaso, vamos a ver un poco sobre lo que ya habíamos comentado acerca del movimiento horizontal, ¿verdad? Teníamos movimiento intercarácter con L para la derecha, H para la izquierda, interpalabra como por ejemplo con W o con B para ir hacia atrás, y también búsqueda de carácter. Entonces por ejemplo con F buscamos un carácter, ahí busqué la A y puedo seguir buscando las siguientes A's, etcétera. Además, habíamos visto el movimiento según la estructura de la línea. Entonces esto dependía del número de líneas que tengamos, perdón, de columnas que tengamos en la línea. Entonces con este ejemplo lo voy a refrescar. Entonces con 0 vamos al primer carácter. Con el acento circunflejo vamos al primer carácter no en blanco. Con la barra vertical y una cuenta vamos a esa columna que dada por la cuenta 18 barra vertical, por ejemplo. Con la G y guión bajo vamos al último carácter no en blanco, y con el dólar íbamos al último carácter. Además habíamos visto los comandos K y J, que son respectivamente para moverse hacia arriba y hacia abajo. Y entonces ahora hice esos repasos porque vamos entonces a ver cómo se relacionan esos movimientos, ¿verdad? Los que hicimos en la componente horizontal con los que hagamos en la vertical. Entonces veamos. Como acabo de adelantarles, J y K tienen una componente horizontal. Esto es porque hemos visto que no necesariamente el cursor se mueve en una línea recta vertical, y esto es por razones obvias. No todas las líneas tienen el mismo número de carácter. Entonces si yo estuviera al final de mi línea, entonces cuando yo descienda no voy a poder ir al mismo número de columna. Eso va a variar. Y entonces, ¿de qué va a depender esa variación? Entonces depende de el último movimiento horizontal, que cuál tipo fue, especialmente si fue el dólar, ¿verdad? Que nos lleva al último carácter. Y además depende de la relación entre la posición de salida y la posición de llegada, ¿verdad? Obvio, si la posición de salida tiene más caracteres, entonces a la posición de llegada no voy a poder llegar, entonces voy a tener que cambiarla. Definamos un poco qué es la posición de salida. Es la posición que es producto del último movimiento horizontal. Vamos a ver que es distinto. Una misma posición puede ser diferente dependiendo del último movimiento horizontal. Vamos a verlo. Entonces vamos a tener diferentes casos. Si yo utilicé como último comando el dólar, ¿verdad? Entonces toco dólar. Entonces siempre voy a ir a la última columna. Si hago J y K, ¿verdad? Entonces voy a ejemplificarlo, ¿verdad? Digamos que estuviera al inicio de esta línea y toco el dólar, voy al final de esa línea. Cuando suba, igual siempre voy a ir al último carácter de la línea. Entonces es como si Vim recordara cuál fue el último movimiento horizontal. Entonces en este caso él siempre va a llevarnos a la último carácter. Ok, ahora veamos cuando no pusimos como último movimiento el dólar. Entonces hay dos casos. El primero es si la columna de salida existe en la siguiente línea. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si estoy en esta columna de aquí, por ejemplo, y yo desciendo, esta línea también tiene esa columna, ¿verdad? Tienes el suficiente número de caracteres
para que exista esa columna. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento? Se mantiene, va a ser vertical, quiere decir que vamos a la misma columna. Entonces, todas estas líneas de aquí, entonces veamos, en estas 4 líneas me muevo solo verticalmente, ¿verdad? El cursor en rojo no se mueve horizontalmente. Pero en este segundo caso, cuando la columna de salida no existe en la segunda línea, entonces vamos a la más próxima. Entonces veamos, si yo estoy aquí en esta E, veamos lo que pasa cuando yo desciendo a la próxima línea, ¿verdad? No existe esa columna, entonces tiene que ir a la más próxima. Veamos algo interesante, y es que si yo puedo estar al final de esta línea, o más bien vamos al final de esta línea, pero no con el dólar esta vez, sino con E. E me lleva al próximo final de palabra. Entonces, como no es el dólar, entonces sí me va a llevar a la columna, a la misma columna, aunque estoy en la misma posición que me hubiera llevado el dólar. Cuando escribo el dólar, entonces cuando hago un movimiento vertical me lleva al último carácter, siendo la misma posición de salida, pero con movimientos horizontales últimos diferentes. Es un poco enredado, pero y tal vez no hay que darle mucha mente, sino que es cuestión de acostumbrarse a cómo funciona BIM. Eso es todo. Y bueno, surge la pregunta, si el acento circunflejo funciona como una última posición que sea recordada para cuando se hagan posteriores movimientos verticales. Y la respuesta es no. Veámoslo, probémoslo. Entonces, si yo toco acento circunflejo y entonces voy al primer carácter no en blanco, yo esperaría que cuando me mueva verticalmente vayamos a los primeros caracteres no en blanco, y sin embargo no sucede. Aquí estoy yendo a caracteres en blanco. Entonces, por eso Vim tiene comandos que hacen esto. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Son 2 comandos nuevos y son el menos y el más. Entonces si yo toco menos, lo que voy a ir haciendo es que voy a los primeros caracteres no en blancos hacia arriba, de la línea, digamos, anterior o superior. Si yo más bien toco el más, entonces voy moviéndome hacia abajo, pero a cada carácter, primer carácter no en blanco. Ok, entonces aquí hay unas equivalencias. El menos es como hacer K y acento circunflejo, lo cual sería muy tedioso, ¿verdad? Entonces K, acento circunflejo, jamás, ¿verdad? Tardaría toda la vida. Y el más es como hacer J y acento circunflejo seguidos, ¿verdad? Esa combinación o secuencia de comandos. Realmente yo el más y el menos, yo no los uso en realidad en mi trabajo, digamos, diario. Estos comandos en realidad yo no los conocía hasta que empecé a hacer estos videos para aprender más de BIM. En realidad yo no los conocía, pero es bueno saber o conocer, digamos, todas las cosas que puede hacer BIM, porque en algún momento uno las puede llegar a necesitar. Entonces aquí por ejemplo puse que en un eventual macro o en una eventual mapping o reasignación, estos comandos pueden ser útiles, y porque podemos incorporarlos en una secuencia de comandos, y estos tal vez sean los que uno necesite para hacer esa secuencia. Entonces ahí quedan, y yo siento que así es todo con Vim. A veces uno no ve por qué existe cierto comando, y cuando ya necesita hacer algo más eficientemente, entonces ahí va a estar tal vez ese comando esperándolo. Y entonces bueno, eso es lo que quería comentar en esta lección.
Y vamos a hacer un repaso. Entonces vimos que J y K es movimiento vertical, pero tiene cierto movimiento horizontal que hay que tomar en cuenta, o nada más saber cómo se comporta. Esta lección no es muy práctica, realmente es una lección nada más como para racionar qué es lo que está haciendo BIM, y después ya pues ya uno sabe y no es sorpresa. Y además vimos estos dos comandos, el menos y el más, que es para moverse verticalmente hacia los primeros caracteres no en blanco de la línea, digamos, superior o inferior. Y eso sería todo.